¿Qué secretos guarda el rey que guió a España de la dictadura a la democracia? ¿Qué piensa hoy de su reinado, sus aciertos y sus escándalos? Durante décadas, Juan Carlos I fue una figura casi intocable, el símbolo de la modernización de un país. Pero, ¿quién es el hombre detrás del trono? Hoy, vamos a desgranar las memorias que lo revelan todo. Un libro llamado Reconciliación, donde el rey emérito finalmente rompe su silencio. Acompáñame a descubrir las páginas más íntimas y polémicas de la historia reciente de España. El primer capítulo nos transporta a una infancia muy lejos de ser un cuento de hadas. Juan Carlos nos cuenta cómo fue crecer en el exilio, lejos de la tierra que estaba destinado a gobernar. Su educación no fue la de un niño cualquiera. Desde muy joven, cada lección, cada conversación, estaba diseñada con un único propósito: prepararlo para ser rey. Imaginen la presión de llevar sobre los hombros el peso de una corona desde niño, sabiendo que tu vida no te pertenece del todo, sino que es parte de un plan mucho más grande, un plan trazado por su padre Don Juan y por el propio Franco. El libro describe esa dualidad de ser un niño normal que quería jugar, pero a la vez un príncipe consciente de que su destino ya estaba escrito. Nos habla de la soledad, de la disciplina estricta y de cómo aprendió a moverse entre dos mundos: el de su familia en el exilio y el de la España franquista que lo esperaba. El segundo capítulo, El camino hacia la corona, es pura tensión política. Aquí Juan Carlos narra uno de los periodos más complejos de su vida, como fue designado sucesor de Franco. Esto no fue un camino de rosas. La decisión generó una enorme fractura con su propio padre, Don Juan de Borbón, quien era el heredero legítimo al trono. El libro se adentra en esas conversaciones difíciles, en las cartas cargadas de dolor y deber. Juan Carlos confiesa las dudas que lo asaltaban. ¿Estaba traicionando a su padre? ¿Era la marioneta de un dictador? La desconfianza lo rodeaba. Muchos en el régimen lo veían con recelo, mientras que la oposición democrática no sabía qué esperar de él. Tenía que caminar sobre una cuerda floja, sonriendo al régimen, mientras, en secreto, tejía alianzas con las fuerzas que traerían el cambio. Es un relato fascinante de estrategia, paciencia y soledad. El de un joven príncipe, atrapado entre el pasado y un futuro incierto. Y llegamos al corazón del libro y de su reinado, en la transición democrática. En este capítulo, Juan Carlos defiende su papel como el motor del cambio. Describe cómo, tras la muerte de Franco, tomó la decisión de no perpetuar el régimen, sino de desmantelarlo desde dentro. Su objetivo, según cuenta, era claro en reconciliar a las dos Españas, la de los vencedores y la de los vencidos de la guerra civil. Quería evitar que la corona fuera un simple adorno, un símbolo vacío. Habla de sus conversaciones con Adolfo Suárez, de cómo juntos diseñaron la hoja de ruta hacia las primeras elecciones libres. Narra la legalización del Partido Comunista, una decisión arriesgadísima que le costó enemistades dentro del ejército. Y por supuesto, rememora la noche del 23 de febrero de 1981, el intento de golpe de Estado. Describe la tensión de esas horas, su firmeza al teléfono y su discurso a la nación, que para muchos salvó la democracia. Es el retrato de un rey que arriesgó su corona por la libertad. Pero ser rey no es solo tomar decisiones históricas. En el capítulo 4, Un rey bajo los focos, Juan Carlos se sincera sobre el peso de la fama. Confiesa que nunca quiso ser un rey de vitrina, un monarca de revista, pero inevitablemente se convirtió en una de las personas más fotografiadas del mundo. Cada gesto, cada palabra, era analizada al milímetro. Explica cómo la prensa y la opinión pública construyeron una imagen de él, a veces idealizada, a veces crítica. Admite que esa exposición constante fue un arma de doble filo. Por un lado, le ayudó a ganarse el cariño de la gente, a mostrarse cercano y campechano. Pero por otro, esa misma exposición magnificó sus errores y alimentó las controversias que marcarían
la última etapa de su reinado. Es una reflexión muy honesta sobre cómo la imagen pública puede devorar a la persona y cómo aprendió a vivir, para bien o para mal, bajo la mirada constante de todo un país. El quinto capítulo es, quizás el más personal. Se titula Poder, Familia y Contradicciones. Y aquí, el monarca se quita la corona para hablar como padre, esposo y hombre. El libro entrelaza recuerdos de estado con anécdotas familiares íntimas. Habla de la dificultad de compaginar sus responsabilidades como jefe de estado con la vida familiar. Reflexiona sobre la educación de sus hijos, especialmente la del entonces príncipe Felipe, preparándolo para la sucesión. Pero también se adentra en las contradicciones de su vida. El hombre que representaba la unidad familiar en público, pero cuya vida privada estaba llena de complejidades y rumores. El rey que predicaba la ejemplaridad, pero que se vería envuelto en escándalos financieros. No es una justificación, sino una exposición de sus propias batallas internas, mostrando la enorme distancia que a veces existe entre la figura pública y el ser humano que hay detrás, con sus debilidades y conflictos. Llegamos a la parte más espinosa, las polémicas y el retiro. En este capítulo, el rey emérito no esquiva los temas que provocaron su caída en desgracia. Aborda de frente las críticas, desde el famoso viaje de caza a Botsuana hasta los escándalos financieros que salpicaron a la corona y que llevaron a la justicia a investigarlo. Juan Carlos reconoce errores, admite que algunas de sus decisiones fueron equivocadas y pide perdón, como ya hizo en su momento. Sin embargo, también defiende su legado. Argumenta que esos errores no deberían borrar las décadas de servicio a España y su papel crucial en la democracia. Habla del dolor que le supuso abdicar y más tarde, su autoexilio. Es un capítulo amargo, el de un hombre que ve como el final de su historia amenaza con empañar todo lo construido. Intenta separar al hombre falible del monarca histórico, pidiendo una valoración más equilibrada de su figura. Finalmente, el libro cierra con un capítulo llamado Reconciliación, que le da título a toda la obra. Este es su mensaje final, su testamento político y personal. Juan Carlos expresa su deseo de reconciliarse en 3 niveles. Primero, con su propio pasado, aceptando sus luces y sus sombras. Segundo, con España, el país al que sirvió y al que, según dice, siempre amará, a pesar de los desencuentros. Y tercero, y quizás lo más importante, consigo mismo. Es la mirada de un hombre de avanzada edad, que hace balance de una vida extraordinaria, llena de privilegios, pero también de sacrificios y errores. No busca el aplauso fácil, sino el entendimiento. Es un intento de cerrar el círculo, de dejar un testimonio para la historia que vaya más allá de los titulares y las polémicas. Una última palabra para intentar dar sentido a una vida que ha estado inseparablemente unida a la historia de España. Reconciliación es, en definitiva, un libro valiente y necesario para entender a una de las figuras más influyentes y controvertidas del siglo XX español. Nos guste más o menos el personaje, estas memorias nos ofrecen una perspectiva única, la del propio protagonista. Nos permite asomarnos a los pasillos del poder, a las dudas de un rey y a las heridas de un hombre. Logra a Juan Carlos reconciliarse con España. Eso solo el tiempo y la historia lo dirán. Lo que es seguro es que este libro abre un debate fascinante sobre su legado. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Si te gustó este resumen, no te olvides de suscribirte a Booksnap, el humilde marqués. Hasta la próxima.